de lo que es arritmias. Ya, perfecto. Bien. Para proseguir, vamos a ver las extrasístoles nodales o de la unión auriculoventricular. En cuanto a la etiología, puede ser por cardiopatías, ¿no? Como la isquémica, la insuficiencia cardíaca congestiva o la intoxicación digitálica. Vamos a ver que esto va a ser infrecuente en sanos y se atribuye también a una probable potenciación de lo que es el automatismo normal. El origen de estas extrasístoles nodales puede ser en la cabeza del nodo, en el cuerpo o la cola del nodo y en las cejas. Vamos a ver que va a tener características cada uno de ellos, ¿no? Bueno, viendo el electrocardiograma, vamos a ver que las ondas P sinusales se intercalan, ¿no? Con las P ectópicas, y vamos a ver que puede haber la presencia de P negativas en lo que son las derivaciones 2, 3 y ABF, y positivas en la BR. Vamos a ver que estas P ectópicas pueden preceder a lo que es el complejo QRS, que va a ser de morfología igual o muy similar al de la base, ¿no? Lo que normalmente se está viendo en el electrocardiograma. Vamos a ver que el intervalo PR, o sea, la ectópica con el R, va a ser menor de 0.12 segundos y el RP o el intervalo RP también va a ser menor a 0.20 segundos. Vamos a ver en esta imagen, ¿no? Para ser más didácticos, en la cual en la primera imagen podemos ver un QRS adelantado, ¿no? La cual no está precedido de lo que es la onda P, y eso nos puede indicar que es un origen del nodo, ¿no? Y en la imagen B, cuando hay una P negativa posterior a lo que es el complejo QRS, que nos daría un ejemplo de lo que es una extrasístole de la cola del nodo o de las de His. En cuanto al tratamiento, se va a realizar cuando existan lo que son los síntomas. ¿Qué se hace? La supresión de las sustancias estimulantes, corrección de las causas o enfermedades de base, ¿no? Como las etiologías que hemos nombrado, y en individuos ansiosos, más que todo se van ansiolíticos, como el lorazepam, a una dosis de 1 miligramo cada 12 horas, ¿no? Vía oral. Y si el paciente no mejora o las palpitaciones que sienten no revierten, vamos a ver o no se cesan, se le da beta bloqueadores, ¿no? Con propanolol o metoprolol. Una dosis de 10 y de 100 miligramos cada 8 y 12 horas, respectivamente. En cuanto al síndrome de Wolff-Parkinson-White, vamos a ver que es una precipitación no caracterizada por lo que son los estímulos precedentes de las aurículas, que van a llegar a los ventrículos más precozmente. ¿Y dado por quién? Por este haz, ¿no? El haz de Kent, lo que es una vía accesoria, y lo que comunica a la aurícula con el ventrículo. Por eso se da el fenómeno de Wolff-Parkinson-White, ¿no? En etiología puede estar frecuente en lo que son pacientes sanos y mayores de 30 años. Vamos a ver que este va a tener un predominio en lo que es el sexo masculino y se asocia hasta aquí arriba, ¿no? Supraventriculares. En el electrocardiograma vamos a ver que en el síndrome de Wolff-Parkinson-White va a haber un PR corto, ¿no? Que va a ser menor a 0.12 segundos. Va a haber empastamiento de lo que es de la onda delta, ¿no? Que se observa en esta parte de acá. Va a haber un trastorno secundario de lo que es la repolarización. Puede haber también que el segmento ST sea isoeléctrico, ¿no? O ligeramente desnivelado y convexo hacia la línea de lo que es de la base, de lo más del gráfico electrocardiográfico. Podemos tener una onda T negativa y asimétrica que no se ve en la imagen, y el QRS predominantemente positivo. Ahora acá podemos ver una imagen, ¿no? También que ya describe las características. El QRS alargado, vemos la presencia de la onda delta, el PR acortado, e incluso después no se puede ver normalmente la onda T. En las taquicardias de la unión auriculoventricular tenemos primero la no paroxística, ¿no? De la unión. Vamos a ver que su etiología puede estar dada por intoxicación digitálica, un infarto agudo de miocardio inferior o una miocarditis. Vamos a ver que en el electrocardiograma se van a observar ondas P negativas en lo que son derivaciones de 2, que va a preceder, ¿no? Al QRS, con un intervalo PR, o sea, P ectópico con R, menor a 12 segundos, también corto. Vamos a ver que el P ectópico se va a inscribir a la vez también del QRS, y en esos casos no se va a poder ver, ¿no? En el electrocardiograma vamos a tener también que puede haber las P ectópicas que van a seguir al complejo QRS, y vamos a ver que el QRS en este caso son rítmicos con duración normal. En cuanto al tratamiento, se trata de las que originan síntomas, ¿no? Principalmente, o las que tienen una frecuencia ventricular mayor a 100 latidos por minuto. Se trata también, como las anteriores, la causa subyacente, y en este caso se puede utilizar el propanolol o metoprolol, a mismas dosis nombradas anteriormente, ¿no? De 10 y de 100 miligramos cada 8 y 12 horas respectivamente. En la taquicardia paroxística ya auriculoventricular o de la unión auriculoventricular, vamos a ver que se puede dar en individuos sanos. Puede haber en cardiopatías como reumática, la pericarditis aguda, prolapso de lo que es la válvula mitral, el infarto agudo de miocardio o también el síndrome de precipitación. En cuanto al el electrocardiograma, vemos esta morfología, ¿no? En la cual hay una frecuencia ventricular que es de 160 hasta 250 latidos por minuto.
Vamos a ver que la duración de los complejos QRS también van a ser menores a 0.12 segundos y se va a instaurar y cesar de forma brusca. Ahora, vamos a ver que esta comienza a partir de una extrasístole de la unión auriculoventricular. En cuanto al tratamiento, siempre va a requerir un tratamiento urgente. Vamos a ver que se realizan, ¿no?, primero maniobras vagales, como se está conversando, también masajes del seno carotidio, maniobra del Valsalva y muchas que hemos estado nombrando anteriormente. En este caso se usa la adenosina, en la cual se da una dosis inicial de 6 miligramos en bolo intravenoso rápido, y si es necesario, posterior a cada 5 minutos, se da bolos intravenosos de 12 miligramos hasta una dosis de 24 miligramos. Ahora, antes de cada dosis, o repetir cada dosis, hay que recordar que siempre es en las maniobras vagales y una monitorización por electrocardiograma. Cuando la adenosina está contraindicada, se puede utilizar o verapamilo o diltiazem, ¿no?, los calcetonidas no dihidropidínicos que conocemos. Vamos a ver que en el verapamilo es una dosis inicial de 5 miligramos intravenoso, que se infunde a 10 minutos y posteriormente se repite cada 20 minutos hasta respuesta ventricular, o una dosis total de 20 miligramos. Recordar que se hacen maniobras vagales. En el diltiazem, una dosis de 25 miligramos intravenoso en 10 minutos, con un ritmo de infusión, ¿no?, de 1 mililitro por minuto, y se repite cada 20 minutos. Igual, monitorización y maniobras vagales después de dar una dosis del verapamilo diltiazem. En caso de que ya estos dos fármacos o uno de estos dos fármacos no genere una reversión de la arritmia o estén contraindicados, se utilizaría la amiodarona. ¿A qué dosis? De 5 a 7 miligramos por kilogramo. En este caso se infunde a 15 minutos, ¿no?, en solución salina fisiológica, y si no hay una reversión de la arritmia, sea una misma dosis, pero se infunde en 60 minutos, más alargado el tiempo, ¿no?, de infusión del medicamento. Si después de los 900 miligramos aún persiste esta taquicardia o esta arritmia, se completa la dosis de impregnación hasta 1.2 o 1.8 gramos, pero en 24 horas. Igual, vía intravenosa y monitorización constante, lo que es el electrocardiograma. Ya en taquicardias ventriculares son 3 o más contracciones ventriculares no prematuras consecutivas, pero hay autores que las consideran a partir de 6. Dentro de la clasificación, y la que voy a describir, es la clasificación electrocardiográfica, ¿no?, las monomorfas y polimorfas. Pero tenemos que saber que existe desde el punto de vista clínico, que son episódicas y recurrentes, en las cuales está el infarto secundario, es el infarto agudo de miocardio, puede ser por fármacos arritmogénicos o alteraciones metabólicas que hemos estado viendo, ¿no?, en toda la exposición que puede generar las arritmias. En las recurrentes puede ser también secundaria de miocardopatías, enfermedades coronarias o también síndromes eléctricos. En cuanto a la duración y sintomatología, tenemos dos: sostenidas y no sostenidas. Las sostenidas son menores a 30 segundos, que necesitan un tratamiento urgente, ¿no?, por ser sintomática. Y las no sostenidas, que son menores a 30 segundos, que son pausisintomáticas o incluso asintomáticas. Ahora, empezando, como les decía, en la clasificación electrocardiográfica, vamos a ver que tenemos en las taquicardias ventriculares no sostenidas, la sucesión de 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas, ¿no? Ahora, recuerda que estamos en taquicardia, entonces hay una frecuencia superior a los 100 latidos por minuto. Vamos a ver que estas terminan espontáneamente en menos de 30 segundos y no causan deterioro hemodinámico ni sintomatología importante. Entonces, el tratamiento, igual, supresión de sustancias estimulantes, alcohol, tabaco, café, corrección electrolítica, inclusive lo que son el equilibrio ácido-base. En caso de que no hay una mejora, se utiliza beta bloqueadores por vía oral, ¿no?, como el metoprolol o propanolol, a mismas dosis de 100 y 10 miligramos cada 2 y 8 horas. Si no hay respuesta al tratamiento o está contraindicado, se le da amiodarona, una dosis inicial de 200 miligramos cada 8 horas durante 7 días, y posteriormente se da 200 miligramos cada 12 horas durante otros 7 días. Posterior a estos 14 días de tratamiento, se da una dosis de mantenimiento, que es de 200 miligramos cada 24 horas por 5 días más, total de 19 días a la semana. Entonces, en pacientes que ya presenten un tratamiento con amiodarona, ya no se hace esas dosis de inicio ni de dosis iniciales o de seguimiento, ¿no?, sino se le da de frente al mantenimiento de 200 miligramos cada 24 horas. Ahora, en presencia de una cardiopatía hipertrófica, también no se indica lo que es el uso de fármacos antiarrítmicos. Y ya para hablar de la taquicardia ventricular recurrente sostenida, que igual es una sucesión de 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas, lo único que se diferencia es que es superior a 30 segundos, ¿no?, porque es superior a 100 latidos por minuto, y también te requiere un tratamiento urgente por el deterioro hemodinámico, síntomas importantes. En cuanto a lo que es la primera
de la clasificación monomorfa, vamos a ver que el QRS es mayor a 0.12 segundos, ¿no? Va a ser regular y una frecuencia de 130 hasta los 200 latidos por minuto, inclusive una disección auriculoventricular con capturas y fusiones se puede observar. Este es el trazo típico, ¿no? Que se ve en lo que es la taquicardia ventricular monomorfa. Por ejemplo, en esta es de 280 latidos por minuto. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que siempre requiere un tratamiento urgente. En casos de pacientes con inestabilidad hemodinámica, se va a recomendar lo que es la colocación de un marcapaso transcutáneo. Y si no, se va a dar una amiodarona intravenosa, ¿no? En pacientes que sean resistentes a la cardioversión eléctrica o incluso en recurrencia, a pesar de la procainamida u otros fármacos antiarritmogénicos, ¿no? En cuanto a la inestabilidad hemodinámica, vamos a ver dos panoramas. Cuando hay una fase aguda del infarto agudo de miocardio, en el cual se va a dar como primera línea, ¿no? Bueno, se va a dar lo que es la lidocaína, o una dosis inicial de 100 miligramos intravenosa de manera lenta, ¿no? El cual se puede repetir 50 miligramos cada 50 minutos hasta llegar a una dosis de 200 miligramos. Posteriormente ya se inicia una infusión intravenosa, ¿no? De 2 miligramos por minuto, o sea, 20 gotas por minuto aproximadamente, y se hace un incremento progresivo de lo que es la lidocaína, ¿no? De 0,5 miligramos por minuto cada 5 minutos. Vamos a ver que hasta el control de la arritmia o los efectos secundarios se va a indicar, ¿no? El incremento de 0,5 miligramos y siempre se monitoriza lo que es el electrocardiograma en los pacientes. Ya fuera de una fase aguda de lo que es el infarto agudo de miocardio, en el segundo panorama, fuera de la fase del agudo de miocardio, vamos a ver que se utiliza la procainamida o la procainamida en una dosis de 50 miligramos intravenosa, la cual igual se puede repetir cada 5 minutos hasta la reversión o efectos secundarios. Ahora, si estos dos fármacos, como la lidocaína o la procainamida, no es efectivo, es una cardioversión eléctrica en el paciente. Y en este caso, ¿cómo se utiliza? Para no hablar mucho, vamos a ver que la sedación es lo más importante, ¿no? También con midazolam en los pacientes, lo cual sea una dosis inicial de 5 miligramos por vía intravenosa. Luego, posteriormente a esa dosis inicial, se infunde un ritmo de 1 mililitro por minuto hasta obtener lo que es la sedación completa en el paciente. Ya para los pasos de lo que es la cardioversión eléctrica, se lubrica las palas, ¿no? Con pasta conductora o mediante compresas empapadas con solución salina fisiológica y se pulsa el botón desincronizado. ¿Para qué? Para que la descarga coincida justo con la onda R. Vamos a ver que se colocan las palas y en los lugares indicados anteriormente, ¿no? Como lo que es el segundo espacio intercostal infraclavicular derecho y la otra en el ápex, ¿no? A la altura de quinto, sexto espacio intercostal, en la línea medio axilar. Vamos a ver que se carga lo que es la energía. Si estamos hablando de una cardioversión con una onda monofásica con 200 joules y bifásica con 150 joules. Y esas dosis se deben reducir, ¿no? A la mitad en pacientes que tienen un tratamiento ya anterior con dioxina. Posteriormente se comprueba que nadie está en contacto con el paciente y se pulsan los botones de descarga. Vamos a ver que en este tipo de cardioversión eléctrica no va a ser instantánea, ¿no? El cambio de un ritmo o una arritmia a un ritmo sinusal normal, ¿no? Entonces, no es igual que en desfibrilación. Vamos a ver que si no se obtiene posteriormente la respuesta deseada, se va a repetir lo que es todo el paso, pero se incrementa de 50 en 50 joules hasta un máximo de 360 joules en lo que es la onda monofásica y hasta 200 joules en la onda bifásica. Bueno, en la polimorfa vamos a ver que dentro de la morfología poliforma va a haber mayor significación de lo que es la torsades de Pointes, ¿no? La cual su etiología está dada por lo que es el síndrome acuto largo congénito, puede estar también por un adquirido, y ese adquirido va a estar dado por secundario lo que es la hipopotasemia, todos los hidroelectrolíticos, hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, también por el uso de antiarrítmicos de clase como de tipo 1, de 2, antidepresivos tricíclicos, por fenotiacinas, antihistamínicos o alimentación parenteral, o también incluso miocarditis o cardiopatía isquémica, ¿no? Que son patologías cardíacas. En el electrocardiograma se va a ver una frecuencia ventricular, ¿no? Una frecuencia que oscila de 200 a 250 latidos por minuto, ¿no? Que son una gran cantidad. Entonces también vamos a ver que en estos pacientes puede haber una recurrencia, hay evolución a fibrilación ventricular, que vamos a hablar como último tema. Vamos a ver que fuera de la crisis va a haber un ritmo de base lento, ¿no? Con un intervalo que es el QTC corregido, que va a estar alargado.
mayor a 0.50 segundos y durante la crisis va a haber una disociación auriculoventricular. Ahora, ¿qué caracteriza también a lo que es la morfología de electroceles de Pointes? Son los complejos QR anchos, ¿no? Los cuales también son atípicos, son polimorfos, y vamos a ver que estos cambian de forma cada 48 complejos. Aparte, se va a producir una torsión paulatina de las puntas alrededor de la línea isoeléctrica, ¿no? Y va a ser imprescindible como realizar el ligaje completo para detectarla con las dos derivaciones. La morfología característica que es un ritmo ondulante, ¿no? Estamos viendo cómo la morfología cambia. Este sería esquemático y acá sería un electrocardiograma trazado. En tratamiento. Ahora, como todos, corrección de factores desencadenantes. En casos de estabilidad hemodinámica, en paciente que tenga estabilidad hemodinámica, se le hace una canalización, se infunde, ¿no?, lo que es la solución glucosa al 5%, también se le realiza oxigenoterapia a los pacientes y si tienen una saturación parcial de oxígeno menor al 90%, o se le puede dar ventilación mecánica no invasiva, se hace monitorización de lo que es el ritmo cardíaco, la frecuencia, lo que es la presión venosa central, la saturación parcial de oxígeno, y es importante también medición de lo que es la presión arterial cada 15 minutos antes y después de realizar cualquier medida terapéutica. Se realiza también un sondaje vesical con lo que es la medición de la diuresis horaria y un tratamiento de la causa desencadenante como primera acción. Ahora, se le da también al paciente sulfato de magnesio, ¿no?, en dosis de 1500 miligramos en 10 minutos, ¿no?, que va a ser la dosis inicial, y posteriormente una infusión intravenosa de 10 miligramos por minuto a 10 gotas por minuto aproximadamente. Y hay que recordar también que cuando se le da el sulfato de magnesio debe estar viendo también, ¿no?, lo que es la concentración plasmática de potasio, que siempre tiene que estar más de 4 miliequivalentes. Ahora, si no revierte con el sulfato de magnesio, se le da ya el lidocaína. Aquí hay una dosis inicial de 100 miligramos por vía intravenosa y se puede repetir, ¿no? 50 miligramos cada 5 minutos, aumentar cada 5 minutos hasta una dosis total de 200 miligramos. Posteriormente a esto se da una infusión intravenosa con 2 miligramos por minuto a 20 gotas por cada minuto y se puede incrementar nuevamente a 0.5 miligramos por minuto hasta el control de lo que es la arritmia. O presencia de efectos secundarios o una dosis máxima de 4 miligramos. En las extrasístoles ventriculares tenemos que se puede dar en individuos sanos o secundaria también ante alteraciones hidroelectrolíticas, ácido base, cardiopatías, el síndrome de Brugada, QT largo, y vamos a ver que el pronóstico va a depender si existe una cardiopatía estructural en este tipo de pacientes. En cuanto al electrocardiograma, vamos a ver latidos precoces, ¿no?, que se van a intercalar sobre el ritmo de base. Va a haber un QRS de duración mayor, ¿no?, a 0.12 segundos, inclusive con morfología de bloqueo de rama. No van a ser precedidos muchas veces de ondas P, y vamos a ver que la pausa post-extrasistólica puede no existir o no ser compensadora. Ahora, estas pueden ser también aisladas, ¿no?, acopladas, puede haber bigeminismo, trigeminismo, puede ser unifocales o multifocales, ¿no? Puede también ser muy precoces como es el fenómeno de R sobre T, y puede seguirse una onda P ectópica retrógrada, ¿no?, con la cual se va a ver negativa en lo que es las derivaciones de 2, de 3 y ABF. El tratamiento, como decíamos, ¿no?, el pronóstico es dependiendo de lo que es la cardiopatía estructural en el paciente. Entonces, en pacientes sin cardiopatía estructural, no hay un tratamiento específico, excepto cuando haya síntomas, y ese síntoma más importante es la palpitación, que va a interferir, ¿no?, en la calidad de vida del paciente. Entonces, se aconseja abstención de consumo ¿de qué? De factores desencadenantes o que pueden generar alteración hidroelectrolítica, ¿no? Tabaco, alcohol, cafeína, sustancias excitantes, también lo que es el sistema de conducción, ¿no?, como pueden generar que aumenten la frecuencia cardíaca, o intensifiquen lo que son las palpitaciones. ¿Qué se utiliza en estos pacientes? Los betabloqueadores, metoprolol o propanolol. Igual, dosis inicial de 100 miligramos en metoprolol y en propanolol de 10 miligramos. Sigue un fracaso de los betabloqueadores, se utiliza lo que son los antagonistas de calcio, no de hidropidrínicos, ¿no?, como lo que estábamos nombrando ya toda la exposición, verapamil y litiazem. El verapamil, una dosis inicial de 40 miligramos cada 8 horas y se puede incrementar hasta una dosis máxima de 240 a 360 miligramos cada 24 horas. Y el litiazem, una dosis inicial de 60 miligramos cada 8 horas. En pacientes con cardiopatía estructural, que es lo que nos importa también, se hace un manejo igual, ¿no? Primero, supresión de sustancias estimulantes, como habíamos nombrado anteriormente para no repetir. Se utiliza betabloqueadores por vía oral, metoprolol o propanolol, y posteriormente, si no hay respuesta a este tratamiento, igual, amiodarona por vía oral, con una dosis inicial de 200 miligramos cada 8 horas y seguido de 200 miligramos cada 12 horas, y una de mantenimiento de 200 miligramos cada 24 horas durante 5 días,
a la semana. Ya nuevamente para redundar, el tratamiento que pacientes ya tengan un tratamiento con amiodarona, solo se les da el tratamiento de mantenimiento. Ya para terminar, en la fibrilación ventricular, que va a ser uno de los también de los ritmos más importantes, ¿no? Que va a ser un ritmo cardíaco caótico, es lo más importante, es caótico, es totalmente desorganizado, hay ausencia de lo que es el latido efectivo y la única reversión es a través de la desfibrilación. ¿Qué vemos en estos pacientes? Ausencia de pulso, pérdida súbita del conocimiento, y vamos a ver que este tipo de arritmia va a representar alrededor del 70% de lo que son los pacientes que experimentan un paro cardíaco. Ahora, ¿qué vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver que las ondas P no se van a identificar, los complejos ventriculares son rápidos, como vemos, irregulares, grotescos, va a tener incluso variabilidad en el tamaño de y la morfología de las ondas. Vamos a ver que no se distingue los complejos QRS, los segmentos ST, las ondas T, las ondas P, como les decía, no se ven, o sea, es un ritmo totalmente caótico. ¿El tratamiento cuál es? Desfibrilación de 200 a 300 joules y reanimación cardiopulmonar. Sabemos, ¿no? Como en las derivaciones se puede ver un ritmo totalmente caótico. Sería característico de la fibrilación ventricular. Ahora, en este caso, en el tratamiento, ¿no? Se sigue igual el algoritmo del cardíaco en adultos, ¿no? Igual se inicia lo que es el RCP, administrando oxígeno, se conecta incluso al monitor y el desfibrilador. Ahora, en este caso sería un ritmo desfibrilable, ¿no? Que hemos estado viendo, que sería, en este caso, la fibrilación ventricular. Sin pulso, se realiza la descarga, ya como hemos estado observando, ¿no? Que dependiendo si tenemos una descarga bifásica o monofásica, se inicia con 200 joules en la bifásica y en la monofásica con 360 joules. Posterior a esa descarga se realiza lo que son los 2 minutos del RCP y se obtienen, ¿no? Lo que es los accesos intravenosos o intraóseos. Nuevamente se ve si hay una reversión de la arritmia y se hace nuevamente, ¿no? Se ve si es un ritmo desfibrilable o no. Si es desfibrilable, nuevamente se hace lo que es la descarga al paciente y en este segundo punto del RCP se le administra ya lo que es la adrenalina, ¿no? Que estamos viendo cada 3 a 5 minutos. Ahora, también se puede considerar lo que es la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado como ya sea para vía aérea o uso de lo que es la capnografía. Y así posteriormente se ve si es o no desfibrilable y si sigue siendo desfibrilable y se hace nuevamente los 2 minutos de RCP y se administra en este punto ya lo que es la amiodarona. Era una primera dosis de 300 miligramos y una segunda dosis de 150 miligramos, ¿no? Y se debe tratar también si hay las causas reversibles. En caso de que ya no sea desfibrilable, ya no se ve que hay signos de retorno, digamos, de circulación espontánea, ¿no? Como estamos viendo, casi existe también lo que es el RCE, lo que es, se debe cuidados, ¿no? Posparo. También si no hay ya, si ya no es reversible, ya se hace lo que es la segunda parte, ¿no? Vemos que se administra lo que es la adrenalina lo antes posible y se obtiene lo que es el acceso intravenoso, intraóseo y se va viendo, ¿no? Cómo va a ir avanzando el paciente, si va a seguir con ritmo desfibrilable o no desfibrilable, que ya hemos estado viendo, ¿no? Hasta llegar a este punto. Bueno, eso sería todo, doctor, la última parte que faltaba de arritmia. Bien, ahora vamos a compartir pantallas para exponer edema agudo pulmonar. Recordando siempre que la taquicardia ventricular sin pulso se hace la desfibrilación. Y con pulso, y hay tratamiento por farmacológico, amiodarona, lidocaína, y también puedes hacer una cardioversión sincronizada, ¿no? Cuando hay con pulso. Bien, vamos a ver, vamos a compartir. ¿Están viendo? Bien, un poco para empezar, que el edema pulmonar ustedes lo van a ver en emergencias y urgencias. Es una patología que se ve con frecuencia. Vamos a ver un video y luego hacemos la exposición.
Continuando. Vamos a ver qué es un edema pulmonar. El edema pulmonar es una acumulación de líquido en el espacio intersticial y en los alveolos. ¿Están viendo acá? Hay un acúmulo, hay un edema, inflamación de los alveolos. Va a existir dos tipos de edema agudo. Un edema de causa cardiogénica, que son los pacientes que tienen algún problema de infarto agudo, miocardio agudo, valvulopatías, pues mitral, tricúspide, que tienen un origen cardíaco. Y el edema agudo no cardiogénico también es conocido como el síndrome de distrés respiratorio del adulto o daño pulmonar agudo producido por alguna infección, alguna mala adaptación a la altura y diferentes patologías como una pancreatitis secundaria que va a producir un edema agudo pulmonar. Dentro de la fisiopatología de origen cardiogénico, es importante que haya un desequilibrio en los factores que determinan el paso del fluido desde el capilar al intersticio, definidos mediante la ley de Starling, que postula que el flujo de líquido a través del capilar es dependiente del balance entre presiones hidrostáticas del agua y oncóticas de las proteínas, o en ambos lados de la membrana semipermeable que funcionalmente es el endotelio. Hay una extravasación cuando estas presiones cambian y se produce el acúmulo de líquido. Y dentro del edema no cardiogénico, el llenado alveolar puede ser más temprano. Existe una alteración de presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas están normales, ¿no? Como un daño a nivel de la membrana endotelial. La membrana endotelial puede dañarse por alguna patología infecciosa que permite el paso del fluido rico en proteínas al intersticio y secundariamente al alveolo. Es un daño alveolar. Uniéndose a esto un déficit de las funciones de los canales iónicos y de las acuaporinas. Las acuaporinas son los conductos del agua. Observamos acá que es el edema, en un resumen de lo que hemos mencionado, es un acúmulo rápido de líquidos en los componentes extravasculares del pulmón, lo que incluye al intersticio pulmonar y a los espacios alveolares. Hemos comentado que se dividen en dos. Acá está el cardiogénico y el no cardiogénico. Dentro del cardíaco hay falla del bombeo sanguíneo, como es una falla cardíaca, incremento de la presión capilar, incremento de la presión venosa pulmonar secundaria a valvulopatía cardíaca, sobrecarga de volumen, enfermedad renal o taponamiento cardíaco. Y en el no cardiogénico hay un daño en el endotelio y en las células endoteliales. Hay un intercambio desigual de gases de dióxido de carbono y el oxígeno en el SHAN, lo que nosotros conocemos. Conlleva a la hipoxia y a la falla respiratoria. Observamos en que, en síndrome de distrés respiratorio, la sepsis, neumonía. En esta diapositiva vamos a ver esa fisiopatología, lo que hemos comentado. Acá es un alveolo normal. El epitelio está normal, las balances de las presiones tanto están bien.
Y acá observamos de origen cardiogénico el edema que se produce porque hay un incremento de la presión hidrostática, las proteínas están disminuidas, por la cual pasa al intersticio líquido. En cambio, en el no cardiogénico, las proteínas se encuentran normal, las presiones hidrostáticas están normal y hay un incremento de la permeabilidad que se hace por una infección, una sepsis, una neumonía que extravasa el líquido. Esas dos son las más importantes en la fisiopatología. La etiología en el edema agudo pulmonar cardiogénico puede ser producido por un infarto agudo miocardio, que hacen una insuficiencia cardíaca, probablemente el ProNP está incrementado, una cardiopatía hipertensiva crónica descompensada, una emergencia hipertensiva, puede haber un edema pulmonar. Hemos observado muchas veces valvulopatías mitral y aórtica, y otros como miocardiopatía, taquiarritmia, lo que estamos conversando, también, y las bradiarritmias severas van a contribuir a un edema pulmonar. También se observa en el taponamiento cardíaco. Y en el no cardiogénico hay un aumento, como hemos comentado, de la presión de la arteria pulmonar mayor de 18 milímetros de mercurio, lesiones capilares por estrés o alteraciones inflamatorias de la membrana. Hemos visto, podemos tener un edema vacuo. Nosotros cuando hacemos el drenaje de líquido de los pulmones, puede producir el edema vacuo, edema pulmonar posobstructivo. Podemos hacer un tromboembolismo pulmonar, laringoespasmos. En postintubación, que muchos de los anestesiólogos observan un edema, aspiración de cuerpo extraño. Cuando hay un cuerpo extraño, generalmente se observa en los niños monedas, semillas que hacen edema pulmonar. También observamos edema pulmonar secundario a un tromboembolismo masivo y edema pulmonar por drogas, asociados o no a infartos agudos de miocardio. Y en la historia clínica y en la exploración, ¿qué encontramos? Es un cuadro agudo con disnea inminente, puede ser una taquipnea, hipoxia y cianosis asociada a veces a la tos. Cuando comienza a toser, se vuelve cianótico. Si es un edema pulmonar severo, puede incrementarse más la cianosis. Y la expectoración característica, que es rosada, salmonada, secundaria a la ocupación alveolar. Los hallazgos pueden sugerir una etiología no cardiogénica, son que no son cardíacos, una presencia de neumonía, aspiración del contenido gástrico que puede producir un edema, intenso dolor abdominal en caso de las pancreatitis o peritonitis, vómitos, a transfusiones sanguíneas, también las transfusiones sanguíneas, que eso se observa usualmente en la unidad de cuidados intensivos cuando hay transfusiones masivas, hacen distrés respiratorio y edema agudo pulmonar. ¿Qué encontramos cuando nosotros exploramos al paciente? Fácilmente observamos que hay un trabajo respiratorio, taquipnea, observamos que hay una cianosis junto con la incapacidad de tolerar el cúbito, está en ortopnea. Hemos comentado ya la taquipnea, crépitos pulmonares bilaterales en ambos campos pulmonares y roncus a la auscultación respiratoria. Con edema pulmonar cardiogénico observamos la presencia del ruido S3, el cual indica una disfunción ventricular izquierda. También nosotros cuando vemos este tipo de pacientes tenemos que poner una sonda vesical para ver si ha disminuido o no la diuresis. Si ha disminuido, tenemos que echar mano a diuréticos y si la presión está baja, pues tenemos que echar de mano a vasopresores.
La exploración abdominal, que es patológica, podría ser una hepatomegalia. ¿Qué pruebas complementarias podemos pedir después que nosotros hemos abordado la parte clínica? Una radiografía de tórax, vamos a ver incremento de la silueta cardíaca, las líneas de Kerlin, un electrocardiograma, podemos encontrar un infarto agudo de miocardio o valvulopatías, una gasometría arterial para ver cuánto está saturando. Hay un compromiso del Shan, pruebas de laboratorio, como es creatinquinasa y las trosponinas de alta sensibilidad. También podemos pedir el péptido natriurético atrial para ver si hay una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es importante? Una ecografía transtorácica para ver cómo está la fracción de eyección. Cateterismo cardíaco derecho, que es el gold estándar. Antiguamente se colocaba en pacientes que tenían un compromiso de edema agudo pulmonar en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente ya no se coloca mucho por el tema de las complicaciones que ha tenido el cateterismo cardíaco, pero podemos echar de mano, estamos hablando del Swan-Ganz, echar de mano de otros monitoreo hemodinámico que tenemos. Bien, en la radiografía de tórax podemos diferenciar tanto las características de la radiografía de un edema cardiogénico y un edema no cardiogénico. Observamos el tamaño del corazón. En el edema cardiogénico está incrementado y en el edema no cardiogénico está normal. Esto es importante que cuando ustedes observen una radiografía de tórax. La distribución vascular es importante. En un edema cardiogénico hay un aumentado o invertida. En edema no cardiogénico la distribución vascular está normal. La distribución del edema en un edema cardiogénico está centrado casi al corazón, central y simétrico. Y aquí no, es parchado, incluso están en los ápices, bases, lados laterales. En el edema cardiogénico el compromiso pleural, hay un compromiso, puede haber un derrame pleural, y en el no cardiogénico no. Es muy difícil encontrar derrames. Las líneas septales encontramos en un edema cardiogénico, sí, y en un edema cardiogénico no. El broncograma aéreo en un edema cardiogénico no encontramos, y un edema no cardiogénico sí. Y vamos a observar que es importante ver las líneas de Kerlin. En un edema cardiogénico vemos una cardiomegalia. Aquí vemos unas líneas A que son finas, largas, que se dirigen hacia el ilio y no contactan con la pleura y se distribuyen en ambos campos pulmonares. Y las líneas B de Kerlin, aquí encontramos en las bases cortas, perpendiculares, diferente a la línea a la pleura que se observa en las bases. Observamos en las bases estas líneas. Entonces eso nos va a diferenciar de un edema cardiogénico o no cardiogénico. En esta lámina observamos lo que hemos mencionado en una radiología común, las líneas B, las líneas A de Kerlin y la silueta cardíaca incrementado, ¿no? Podemos tener un poquito de edema pulmonar, derrame pulmonar. Y en el edema no cardiogénico puede ser producida por una sepsis, es un edema agudo pulmonar por altura que podemos encontrar en parches, que no está circunscrita, sino está en diferentes sitios. Encontramos acá una tomografía que se ve como patrones algodonosos en las tomografías bilaterales. Muy raras veces hemos visto que puede ser unilateral. Y la silueta cardíaca está con las dimensiones normales. Bien, una de las importantes diagnósticos que podemos echar de mano a la ecografía en el edema agudo pulmonar, que actualmente la ecografía en emergencia y urgencia es muy necesario y debemos tener
en los hospitales para hacer rápidamente el diagnóstico de un edema agudo pulmonar. Es mucho más fácil hacer la ecografía que traer el equipo de radiología del servicio de imágenes y demora. Sin embargo, teniendo una ecografía podemos ver las líneas A, que son transversales, y lo que es característico de un edema pulmonar, las líneas B, en cometa. Con ese diagnóstico nosotros podemos fácilmente, ya rápidamente, empezar el tratamiento médico. Bien, en la tomografía vemos edema agudo pulmonar que está confluente. Acá un pequeño derrame pulmonar también. Y es importante la toma de un electrocardiograma. Observamos en 2 una elevación del ST, en 3 también otra elevación, y ABF que nos quiere decir que es cara inferior. También tenemos en B5 y B6, y también tenemos una inversión en ABL. Es un infarto inferior irradiado hacia el ventrículo derecho. Probablemente este paciente tenga un edema pulmonar que se cataloga como Killis-Kimball 1, 2, 3, 4. Bien, esto nos va a hacer un resumen importante de lo que hemos hablado hasta el momento. Si nosotros sospechamos en emergencia el edema agudo pulmonar, hacemos una historia clínica, una exploración de la analítica. En el edema pulmonar no cardiogénico hemos observado que puede haber una infección pulmonar, aspiración, hay una leucocitosis, una sepsis, una pancreatitis, peritonitis, y el ProNP está menor de 100, que eso nos indica que no hay una insuficiencia cardíaca, entonces estamos frente a un edema pulmonar no cardiogénico. Como hemos observado en la diferenciación de los rayos X, vemos que la silueta cardíaca y el pedículo vascular está normal, no está incrementado. El infiltrado es periférico o parchado, como hemos observado, ¿no? Está centrado. No hay líneas B de Carling que hemos observado, las líneas A y las líneas B. Y este paciente en la ecocardiografía, la fracción de eyección probablemente va a ser normal, no hay una valvulopatía ni dilatación del ventrículo izquierdo o derecho. Y dentro del edema agudo pulmonar cardiogénico, sí, en la historia clínica y la exploración y en la analítica vamos a encontrar una insuficiencia cardíaca de un infarto agudo miocardio, una ingurgitación, el soplo S3 que hemos mencionado, y elevación de troponinas de alta sensibilidad. Y el ProNP mayor de 500 nos da una insuficiencia cardíaca. Entonces ya estamos diferenciados fácilmente de un edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. En la radiografía de tórax observamos que la silueta cardíaca y el pedículo vascular están incrementados y observamos el infiltrado pulmonar central, las líneas B de Carling. Y en la ecocardiografía sí vamos a encontrar un aumento de las cavidades, una disfunción diastólica, una fracción de eyección bajo. Es importante también el manejo del edema agudo pulmonar cardiogénico. ¿Cómo lo hacemos? Primero, un soporte cardiopulmonar que incluye oxígeno alto flujo y fármacos broncodilatadores. Si esto no mejora, podemos hacer una ventilación mecánica no invasiva si el sensorio del paciente está bien. 2. Una disminución de la presión venocapilar con el fin de disminuir la congestión mediante fármacos que lo vamos a describir detalladamente. Después del soporte cardiopulmonar, hacemos el tratamiento de la enfermedad desencadenantes del cuadro. Puede ser de una insuficiencia cardíaca o de una sepsis o de un mal agudo de montaña. Hacemos las medidas generales. Importante en un edema agudo pulmonar, posición semisentado.
siempre posición porque no va a tolerar estar echado. Y para que haya un poco mejor de oxigenación, la posición semisentado. Tenemos que hacer una monitorización constante en el servicio de urgencias y emergencias. Oxigenoterapia adecuada. En nuestro medio podemos dar un oxígeno a 88% en los sitios como en la costa, mayor a 90% de saturación. Y tener inmediatamente una vía periférica para la administración de los medicamentos que nosotros vamos a dar. Es importante un sondaje urinario para ver el buen control de la diuresis. Hay pacientes que en nuestro servicio muchas de las veces vienen con una insuficiencia cardíaca y una insuficiencia renal en hemodiálisis y hacen fácilmente edema agudo pulmonar y tenemos que ver cómo está. Si este paciente ya no orina, tiene que entrar a diálisis directamente. Si estaba ya en diálisis anterior, tienen que ingresar a diálisis. Si ese paciente que está con una insuficiencia renal aguda, leve, moderada y ha bajado la diuresis, tenemos que también ver si damos diuréticos para bajar la congestión pulmonar y si no conseguimos, también entrará a diálisis. ¿Y cuáles son los medicamentos para el tratamiento farmacológico? Un punto importante, tenemos los diuréticos de ASA. Estos diuréticos de ASA disminuyen la precarga, que es importante, por disminución de la presión capilar pulmonar y la presión venosa central. ¿Cómo nosotros damos? Podemos dar en bolo inicial de 40 a 80 miligramos endovenoso o 0.5 a 1 miligramo por kilogramo peso. Se puede repetir de cada 10 a 15 minutos y ver cómo va la respuesta. Nosotros usualmente damos en una infusión continua en caso inclusive que tengamos una presión sistólica no adecuada. Otro de los medicamentos importantes para el tratamiento son los nitritos, que ellos van a disminuir la precarga y la poscarga. No aumenta el consumo de oxígeno, que es importante, del miocardio. Podemos dar de 5 miligramos endovenoso, también se puede dar sublingual, pero lo más recomendable es endovenoso. Y tenemos que regular si la presión sistólica desciende de 90 a 100. Es importante, en pacientes que tengan hipotensión no se puede dar este medicamento. Otro de los medicamentos importantes que ha salido en las guías actualmente solo en el tratamiento de edema agudo pulmonar es la morfina, que tiene un efecto vasodilatador endovenoso o subcutáneo, de preferencia endovenoso, disminuye la precarga y la poscarga. Es un ticolítico, disminuyendo así la ansiedad del consumo de oxígeno al miocardio. La dosis inicial que nosotros damos es de 3 miligramos por vía intravenosa, a repetir de 5 a 10 minutos. Si la presión ha caído, porque usualmente puede caer en el tratamiento farmacológico, podemos echar de mano a fármacos inotropos positivos como son noradrenalina, dobutamina, adrenalina, vasopresina. En caso que no hemos alcanzado una saturación de 88% y el estado del sensorio desmejora por la hipoxia, tenemos que hacer la ventilación mecánica. Este es un algoritmo importante para el manejo y el tratamiento de los pacientes que tienen un edema agudo pulmonar. Resumidas cuentas, vamos a hablar de la rápida evaluación inicial, la historia y la exploración física que hemos comentado, la analítica, sangre bioquímica base, es importante un edema, sacar el CPK, también pruebas de la troponina de alta sensibilidad, si sospechamos de un infarto agudo, EKG de 12 derivaciones, importante, en una emergencia tomar una simple radiografía de tórax y tenemos un ecocardiograma.
o una ecografía para ver si también podemos observar si hay líneas de B de Carlin, o si no también que podemos observar que hay el signo de la cometa. Tenemos que descartar las causas reversibles de una insuficiencia cardíaca, valvulopatía, isquemia, que lo vamos a hacer con el ecocardiograma. ¿Qué hacemos? Medidas generales, posición semisentada, este es un resumen de lo que hemos hablado, oxigenoterapia, mascarilla, 35%, 50%, lo más importante que tenga una saturación, en nuestro medio 88%, en la costa 90%. Tratamiento de los factores precipitantes. Si hay una arritmia, tenemos que controlar las arritmias, si no va a seguir con el edema agudo pulmonar. Si hay una infección, una sepsis, tenemos que controlar la infección. Y si hay una anemia, también tenemos que controlar la anemia. Hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, tenemos que bajar la presión arterial. Es importante saber si la presión sistólica es mayor a 100 milímetros de mercurio o es inferior a 100 milímetros de mercurio, porque el tratamiento suele ser diferente. Por ejemplo, acá en la presión, si es mayor, tenemos chance de darle nitroglicerina porque puede bajar la presión al dar solamente la nitroglicerina. La furosemida también puede bajar la presión, pero si tenemos una tensión arterial mayor de 100, no hay problema, morfina. Y el tratamiento de acuerdo a las arritmias y bradicardias que pueda haber. Sin embargo, si tenemos una buena respuesta, pues tenemos que hacer el tratamiento, diuréticos por vía oral y ECAS, y si persiste la insuficiencia cardíaca con una presión estable, tenemos que dar nitroprusiato, que es un vasodilatador, y diuréticos de ASA de acuerdo a la presión arterial. Si la presión está baja, tenemos que dar, bueno, estos pacientes ingresan a unidades coronarias en nuestro medio a las UCIs. Podemos monitorizar una monitorización invasiva y dar soporte de inotropos, dopamina y dobutamina para incrementar la presión arterial. Si persiste, se agrava la hipotensión por debajo de 80 milímetros, ver la guía de manejo de shock cardiogénico. Podemos dar noradrena, vasopresina u otras drogas que nos incrementen la presión arterial. Bien, creo que hemos terminado lo más importante sobre el manejo y tratamiento del edema agudo pulmonar. Tenemos todavía alguna exposición de una hemorragia digestiva baja y de hemorragia digestiva alta. Sí, doctor, buenas tardes. Ya presento. Bien. Ya. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a dar a conocer un poco más de la hemorragia digestiva alta y baja. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con la hemorragia digestiva alta. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la definición, como ya la mayoría conoce, la hemorragia digestiva alta se va a definir como cualquier hemorragia del tubo digestivo que se va a originar proximal al ligamento o al ángulo de Treis. Siguiente, por favor. Y esta emergencia médica es la más frecuente en el ámbito gastroenterológico, con una prevalencia de 150 por 100.000 adultos por año. Se manifiesta que la mortalidad va entre 10 al 20%, y estas cifras se han visto similares en el Perú. Y también se menciona que es 2 veces más frecuente en hombres, sobre todo en los que tienen edad avanzada. Además que la tasa de mortalidad va a ser similar en ambos sexos. Siguiente, por favor.
En cuanto a la etiología, dentro de las causas frecuentes vamos a tener las úlceras gástricas y duodenales, la gastritis, duodenitis graves o erosiva, la esofagitis severa o erosiva, la gastropatía hipertensiva portal, el síndrome de Mallory-Weiss, lesiones masivas como neoplasias o pólipos, y entre otras. Y entre las causas menos frecuentes tenemos a la lesión de Dieulafoy, alestasia vascular antral gástrica, hemofilia, la fístula aortoentérica, las varices ectópicas y otras más. Siguiente, por favor. En un artículo que encontramos, vimos también que, como ya la mayoría conoce, la principal causa de la hemorragia digestiva alta continúa siendo la úlcera péptica. En segundo lugar se va a encontrar la enfermedad varicial, que tiene una mortalidad mayor. Tenemos como ya mencioné, la úlcera péptica tiene una prevalencia del 55%, seguida de las varices esofágicas de 10 a 20%, esofagitis gástrica, duodenitis y gastritis, el Mallory-Weiss del 5 a 10%, la angiodisplasia del 6% y neoplasias del 2 a 5%. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores asociados a mayor mortalidad, vamos a tener diferentes. Por ejemplo, la edad mayor a 60 años, que el paciente presente alguna enfermedad hepática avanzada o que tenga inestabilidad hemodinámica al ingreso, que también necesite altos requerimientos de transfusión de glóbulos rojos o que tenga antecedentes de melena o hematoquesia, sobre todo la presencia de varices y hallazgo de sangrado activo o hemorragia reciente en la endoscopía. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, se va a dividir según su etiología en la hemorragia digestiva alta no varicial, que dentro de sus causas tenemos a la úlcera péptica, a las enfermedades erosivas de la mucosa, el Mallory-Weiss, y entre otros. Y dentro de la hemorragia digestiva varicial, las dos causas principales son las varices esofágicas y las gástricas. Siguiente, por favor. También tenemos una clasificación según su cuantía, que la va a dividir en 4 grados. El grado 1 o leve se considera cuando la pérdida hemática va a ser hasta 750 cc y todo el resto de exploración va a ser normal. El grado 2 o moderada va a haber una pérdida de 750 a 1500 cc. Aquí ya la frecuencia cardíaca se va a encontrar de 100 a 120. La presión va a ser normal y el paciente va a estar medianamente ansioso. Mientras que el grado 3 o severo ya es una pérdida de sangre de 1500 a 2000 cc, hay una pérdida de volemia de 30 a 40%, el paciente ya va a estar taquicárdico, su frecuencia se va a encontrar entre 120 y 140, la presión va a estar disminuida, va a haber una caída de 40 milímetros de mercurio o más de su presión normal. Y el estado mental del paciente va a ser ansioso, agitado o confuso. Y por otro lado tenemos al grado 4 o masivo, cuando ya es una pérdida hemática mayor a 2000 cc, una pérdida de volemia mayor a 40%, la frecuencia cardíaca mayor a 140, y aquí obviamente la presión va a estar disminuida, la amplitud de pulso también, y el estado mental del paciente va a estar confuso o letárgico. Siguiente, por favor. Como ya bien se conoce, la presentación clínica de esta patología se caracteriza por la hematemesis, que son los vómitos de sangre fresca o restos hemáticos digeridos, que se caracteriza por esa sangre en pozos de café o rojo rutilante. La melena, que son las deposiciones negras, alquitranadas, malolientes y pastosas. La hematoquesia, que es un sangrado con las heces. La anemia por sangrado crónico oculto. Esto se va a presentar ya sea por signos o síntomas de anemia o por los hallazgos de laboratorio. Y también los signos y síntomas de hipovolemia, por ejemplo, el paciente va a estar sincopado, va a estar hipotenso, va a presentar disnea, albor y taquicardia. Por otro lado, tenemos diferentes condiciones clínicas que
van a tener síntomas, no se podría decir específicos, pero nos podría llevar a la causa. Por ejemplo, una úlcera péptica, el paciente va a referir que tiene dolor en epigastrio. En caso sea una úlcera esofágica, se va a caracterizar por odinofagia, reflujo gastroesofágico y disfagia. En el síndrome de Mallory-Weiss, el paciente va a estar con vómitos y con tos previa al sangrado. En caso sea una hemorragia variceal o por gastropatía por hipertensión portal, el paciente va a estar histérico y también va a presentar ascitis. Y en caso sea una neoplasia maligna, el paciente va a tener disfagia, llenura precoz, va a tener pérdida involuntaria de peso y por último catexia. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, esto se va a basar primero en la historia clínica del paciente, en la anamnesis, preguntar al paciente si usa AINES, aspirina, anticoagulantes o agentes antiplaquetarios. Si tiene antecedentes de consumo de alcohol o haya tenido una hemorragia gastrointestinal previa, una enfermedad hepática o coagulopatía. Y también mediante los signos y síntomas que ya mencioné. Y al examen físico también tenemos que determinar la hipovolemia, ver si presenta taquicardia. A este también se suman los signos de hepatopatía crónica y también se debe hacer el examen rectal para evaluar el color de las heces, ya sea melena o hematoquesia. Y también la sensibilidad abdominal significativa que se acompaña de los signos de irritación peritoneal. Siguiente, por favor. Y por otro lado, también se pueden pedir pruebas complementarias como el grupo sanguíneo y el factor RH. Esto es para aportar hemoderivados cuando sea necesario. El hemograma se tiene que solicitar, sobre todo ver la hemoglobina y el hematocrito, que nos van a orientar a la pérdida de sangre. Las pruebas de coagulación para descartar o corregir algunas probables coagulopatías. Electrolitos, sodio y potasio que pueden aumentar en la deshidratación, la función renal, sobre todo creatinina y el BUN, el ácido láctico, que su elevación nos va a orientar a mayor severidad de sangrado y el riesgo de mortalidad, y también pruebas de función hepática, sobre todo en los pacientes que tengan antecedentes de hepatopatía o presenten hipertensión portal. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a la estratificación. En este tema tenemos diferentes escalas. Por ejemplo, tenemos a la escala al score de Glasgow o Blatchford, que esta es una escala que nos va a permitir clasificar al paciente en un riesgo alto o bajo de presentar algunas complicaciones. Es decir, que esto nos va a ayudar a evaluar la gravedad del paciente. Siguiente, por favor. Una puntuación de 0 nos va a identificar a un paciente de bajo riesgo. Dentro de sus criterios, menciona que tiene que haber una urea menor a 6,5 milimoles por litro, hemoglobina mayor o igual a 13 en varones, mayor o igual a 12 en mujeres. La presión arterial sistólica tiene que ser mayor o igual a 110, un pulso menor a 100 latidos por minuto y ausencia de melena, síncope, fallo cardíaco o enfermedad hepática. También tenemos otra escala, que es el índice de Rockall, que esta escala tiene la aplicación para clasificar a los individuos con hemorragia digestiva alta según el riesgo de presentar sangrado activo o reciente y que van a necesitar de una endoscopía urgente. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos a la clasificación Forrest, que esta va a permitir clasificar el carácter y gravedad del sangrado de las úlceras pépticas. Esto se va a dividir en 3 grados. La 1A se clasifica en sangrado activo arterial o en chorro. La 1B, que es el sangrado en forma resumante o en sábana. La 2A, que es vaso visible. La 2B, que es un coágulo fresco adherido. La 2C, que ya hay puntos de hematina. Y la 3, que es una lesión con base limpia cubierta con fibrina. Siguiente, por favor. Bien, continuando con lo que es el manejo y la evaluación antes del manejo, primero debemos tener en cuenta cinco puntos cardinales, ¿no? El primero va a ser que nosotros debemos evaluar
inicialmente a nuestro paciente y hacer, si es necesario, la reanimación hemodinámica. Como segundo punto tenemos pues debemos establecer el origen del sangrado, también es así, es posible. Como tercer punto tenemos si es posible también detener la hemorragia activa en el lugar de la evaluación inicial. Como cuarto punto tenemos que tratar el trastorno causal que posiblemente haya causado la hemorragia a nuestro paciente. Y por último punto tenemos a la prevención, que es no más que prevenir las recurrencias. Entonces, el manejo en emergencia lo vamos a dividir en 4 puntos. El primero es la historia clínica, que básicamente va a ser preguntar al paciente sobre su consumo de AINES, de aspirina, de anticoagulantes, cómo es su vida con el alcohol, si ha tenido una hemorragia digestiva alta también previa, si tiene algún tipo de enfermedad como hepática, una coagulopatía, etc. Además, también ver los síntomas y signos, como lo que es el dolor abdominal, si tiene hematemesis o emesis, lo que llamamos no molido de café, cómo va la evolución de la melena, y etc. Luego pasamos a lo que es el examen físico. En ese punto debemos evaluar lo que es la taquicardia, todos los cambios ortostáticos de la presión arterial. Nos van a sugerir una pérdida de sangre, ya sea de moderada a grave. También debemos evaluar lo que es la hipotensión, que esto ya nos va a sugerir una pérdida de sangre mucho más grave y potencialmente mortal. Ahora, en el caso del examen rectal, cuando nosotros evaluemos el colon, debemos hacer una diferencia entre la presencia de melena, hematoquesia, o si las heces son marrones o solo hay rectorragia. Otro punto importante en el examen físico es ver si el paciente tiene sensibilidad abdominal con irritación peritoneal, ya que este es un signo de irritación peritoneal que nos sugiere perforación. Como tercer punto tenemos a las pruebas diagnósticas, y lo que debemos hacer acá es obtener el tipo y la prueba cruzada para la inestabilidad hemodinámica en pacientes con hemorragia grave o en pacientes de alto riesgo. También debemos pedir lo que es la hemoglobina, plaquetas, coagulación, los factores de coagulación, enzimas hepáticas, albúmina, el BUN y la creatinina, como mínimo todo esto. Y por último, realizar un lavado nasogástrico en el caso de que el origen no sea claro. Y por último punto tenemos lo que es el tratamiento. Entonces, dentro del tratamiento, a su vez, lo dividimos en 5 puntos. El primer punto, vamos a hablar sobre el monitoreo. Debemos monitorear de cerca las vías respiratorias, el estado clínico del paciente, los signos vitales, el ritmo cardíaco, así como también la producción de orina, y también en el caso de que hayamos puesto una sonda nasogástrica, también vigilar la producción en la sonda nasogástrica. Como segundo punto a tener en cuenta es que el paciente debe estar en NPO, nada por vía oral, no darle al paciente nada. Como tercer punto, muy importante vigilar lo que es el oxígeno suplementario, y también el oxígeno suplementario, y también colocar 2 líneas intravenosas de gran calibre, ya sea de 16 o más grandes. Como cuarto punto, también tratar la hipotensión primaria con ya sea infusiones rápidas en bolo de cristaloides isotónicos, por ejemplo, de 500 a 1000 mililitros por bolo. Y por último es lo que es la transfusión. En el caso de que el paciente tenga o estemos frente a una hemorragia grave continua, hay que transfundirle los hemoderivados, ¿no? en relación 1-1-1. En caso de inestabilidad hemodinámica, se sugiere una transfusión de cristaloides más 2 a 4 unidades de PRS. Luego, si el paciente tiene un alto riesgo y tiene una hemoglobina menor de 8 gramos por decilitro, también igual 2 a 4 unidades de glóbulos rojos. Si el paciente tiene bajo riesgo, pero tiene una hemoglobina menos de 7, también transfundir 2 unidades de glóbulos rojos. Si el paciente tiene presencia de una coagulopatía, o si vemos que después de transfundir 4 unidades de glóbulos rojos el paciente no está corregido y todavía sigue hemodinámicamente inestable, se sugiere una transfusión de plasma. En el caso de trombocitopenia o una disfunción plaquetaria, o después de haber transfundido igualmente 4 unidades de glóbulos rojos, también otra alternativa es la transfusión de plaquetas en menos de 50.000.
Y también, como punto importante, evitar la transfusión excesiva con algún posible sangrado por varices. En cuanto al flujograma de tratamiento, si estamos frente a un adulto con una sospecha de hemorragia digestiva alta, los 4 puntos primero que tenemos que tener en cuenta es la reanimación hemodinámica, en el caso de que haya sangrado masivo y o inestabilidad luego de la reanimación, transfusión de glóbulos rojos. Tener cuidado con la transfusión de glóbulos rojos en el caso de pacientes que tengan una hemoglobina menos de 7 grados por decilitro. Es normal la transfusión de glóbulos rojos, pero en el caso de pacientes cardiópatas con una enfermedad cardiovascular, solo transfundir si tenemos hemoglobina menos de 9 gramos por decilitro. Ahora, en alta sospecha de sangrado visceral masivo, más que no se pueda realizar una endoscopía diagnóstica en ese momento, pues la opción es colocar una sonda de Sectaken-Blakemore. Posteriormente a estos pasos, debemos realizar un índice de Glasgow. Si este índice nos sale en menos de 1, pues podemos dar de alta sin necesidad de realizar una endoscopía, pero siempre informar al paciente sobre las posibles recurrencias, ¿no? Como el sangrado, y orientarlo qué es lo que debe hacer después de esto. Si en el caso de que nuestro índice salga mayor o igual a 2, lo que debemos hacer es brindarle al paciente omeprazol intravenoso 80 miligramos en bolo, seguido de una segunda dosis de 40 miligramos cada 12 horas o pues 8 miligramos cada hora. En el caso de que estemos sospechando de una hemorragia digestiva alta de tipo varicial, lo que se hace es brindar profilaxis antibiótica y octrótide 0.2 miligramos por mililitro intravenoso. Posterior a esto, a los 2 tipos de pacientes debemos realizar una endoscopía, guiarnos de los 3 puntos que están aquí en la diapositiva y ver si nuestro paciente tiene una hemorragia digestiva alta no varicial o varicial. En el caso de que sea la primera causa, evaluar según la clasificación de Forrest, y si el paciente tiene un Forrest 1A, 1B, 2A o un Forrest 2B, pues el manejo inicial va a ser la terapia hemostática endoscópica, y en el caso de que el paciente aún así persista en lo que es el sangrado, realizar una terapia por radiología intervencionista o cirugía. Al otro lado, si el paciente tiene un Forrest de 2C o 3, aquí no debemos realizar la hemostasia y debemos hacer un índice full ROCAL. Si este nos sale menos igual a 2, pensar en dar alta al paciente, y si nos sale más de 2, hospitalizar al paciente para la observación. Si es una varicial, diferenciamos si es una esofágica o una gástrica. En el caso de la esofágica, usar una ligadura de bandas como primera elección, y como segunda elección podemos colocar una sonda Sectaken-Blakemore. Y si es una gástrica, el manejo inicial va a ser el cianocrilato de primera elección, ¿no? En el caso de la no varicial, si el sangrado se detiene, podemos dar al paciente omeprazol y realizar un seguimiento posterior. En el caso de que resangre, debemos realizar una segunda hemostasia endoscópica, y si esto falla, realizarlo mediante radiología o cirugía. Después de que hayamos realizado en el paciente con no varicial, con un sangrado persistente, le habíamos hecho una embolización o cirugía, brindar siempre omeprazol. En el caso de las variciales, ya sea esofágica o gástrica, si el sangrado persiste, utilizar lo que son los TIPS o controlarlo mediante cirugía. En el caso de las esofágicas, si el sangrado se detiene y posteriormente resangra, usar ligadura o escleroterapia. Y en las gástricas, si se detiene pero posteriormente resangra, igualmente realizar una hemostasia por endoscopía. Pasando a lo que es la hemorragia digestiva baja, que es el segundo tema de la exposición. Como definición tenemos a que esta es una pérdida de sangre por el tubo digestivo que tiene como origen distal al ángulo de Trace. Se dice que es mucho más frecuente en pacientes con edad avanzada, mayormente que tengan comorbilidades y que tengan un bajo tratamiento anticoagulante y antiagregante. Este tipo de hemorragia se da espontáneamente la mayoría de las veces, mayormente de 80-90% de los casos, y tiene una mortalidad baja, de solo 2 a 4%. En cuanto a sus causas más frecuentes,
está la fisura anal y el sangrado hemorroidal. Si estamos hablando de hemorragia en forma grave, en cuanto a las causas más frecuentes van a estar el origen diverticular, las lesiones vasculares, los tumores o isquemia intestinal. Y en cuanto a los jóvenes, la causa más frecuente va a ser la colitis infecciosa. Y lo que debemos recordar siempre va a ser, en esta hemorragia baja, va a ser el signo guía de esta, que es la emisión de sangre por el recto, que son por las 3 diferentes clínicas que ya luego les vamos a hablar. En cuanto a la epidemiología, esta se dice que es la causa más frecuente de consultas, ya sea urgencia o de manera ambulatoria. Se dice que aproximadamente un 25%, representa un 25% de todas las hemorragias gastrointestinales y 20 pacientes por cada 100.000 pacientes por año tienen una hemorragia digestiva baja. Dentro de los factores de riesgo está la edad avanzada, el tratamiento antiinflamatorio no controlado, anticoagulantes o antiagregantes y ser de sexo masculino. En cuanto a la etiología, tenemos varios, como por ejemplo lo que es la colitis isquémica, que está 24 horas previas a que se presente la hemorragia. El paciente pues cursa con dolor abdominal tipo cólico y es un sangrado que se da tras la repercusión del tejido isquémico. En cuanto como segunda causa es la angiodisplasia, que mayormente lo vamos a ver en el colon proximal. Pueden ser estas únicas o múltiples, y debido a que causa un bajo débito en el paciente, este puede cursar con una anemia ferropénica. Como tercera causa tenemos las hemorroides, pueden ser externas, internas, y clínicamente las vamos a ver con sangre fresca al final de la deposición o un manchado en el papel higiénico. La fisura anal también es otra de las causas que podemos verla como rectorragia o más dolor durante la deposición. Luego tenemos a los divertículos, que esta es la causa más frecuente, se da mayormente en el colon izquierdo y se representa por rectorragia o hematoquesia indolora. Luego tenemos a las neoplasias, que estas van a sangrar por la ulceración en las neoformaciones. Si va a ser una neoplasia en el colon proximal, el paciente va a presentar anemia ferropénica más melenas, y si es en la distal, presentará lo que es hematoquesia y rectorragia. Por último, tenemos 3 causas más que no son tan comunes, pero se puede dar, que es la colitis, pólipos y la proctitis radical retrogénica. En cuanto a la clínica, lo que les había mencionado son los signos, digamos, patognomónicos, bueno, no tanto, pero los signos cardinales de la hemorragia digestiva baja, que es la hematoquesia, la melena y la rectorragia. Si estamos frente a una hemorragia digestiva baja de tipo aguda, esta debemos recordar que dura menos de 72 horas y cursa con inestabilidad hemodinámica y o necesidad de transfusión de hemoderivados. Y si es una crónica, siempre la podemos manejar, obviamente con mucho cuidado, pero no es una emergencia y la podemos manejar ambulatoriamente. Bueno, continuando con la exposición, entonces vamos a hablar de una evaluación inicial en el caso de la hemorragia digestiva baja. En este caso, los 2 objetivos principales son, primero, determinar la gravedad y el pronóstico de la hemorragia y orientar sobre la localización de la lesión. Entonces, para esto tenemos que incluir una anamnesis, que ya lo han mencionado mis compañeras, y principalmente aquí lo importante es ver la forma de presentación y el color de las características de la hemorragia, ¿no? Luego de esto, con estas características ya vamos a estimar lo que es la clínica y de la zona de origen y el volumen de la pérdida de sangre. Para esto, entonces, tenemos que también considerar lo que es la edad, la presencia de coagulopatías, enfermedades o factores de riesgo cardiovasculares, el uso de AINES, si se usa o no los antiagregantes o anticoagulantes, que haya habido episodios previos de la hemorragia, si tiene radioterapia pélvica, endoscopía, polipectomía o alguna cirugía previa. También ver signos vegetativos que puedan acompañar, como fiebre, dolor abdominal, síndrome tóxico, cambio de ritmo intestinal reciente, etc. Siguiente, por favor. En cuanto a la exploración, vamos a tener 4 pasos. El primero va a ser el evaluar el estado hemodinámico, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, signos de hipoperfusión periférica y también ver si hay ortostatismo. Después vamos a confirmar la hemorragia digestiva baja.
Y aquí vamos a evaluar también sus características, ¿no? La evaluación subjetiva del paciente no siempre va a ser fiable. Entonces, lo que se tiene que realizar sí o sí es un tacto rectal y una exploración anal. Luego de esto vamos a colocar una sonda nasogástrica en pacientes con hemorragias graves o con sospecha de una hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta masiva con tránsito rápido nos va a representar a menudo una forma de rectorragia. Por ejemplo, el 85% de estas hemorragias digestivas tienen son de tipo alto, ¿no? Y tienen en un 10 a 15% son que van a presentarnos rectorragia. Entonces, un aspirado hemático o en pozo de café nos va a indicar esta hemorragia digestiva alta, más por el contrario, un aspirado claro no nos descarta que el origen de esta sea un duodenal o con un píloro cerrado. Se va a recomendar también retirar esta sonda nasogástrica una vez comprobado el aspirado, ¿no? El aspecto del aspirado. Después de esto vamos a hacer una exploración física completa, ya sea cardiorrespiratoria, del nivel de conciencia y una exploración abdominal. Siguiente. En cuanto a la evaluación pronóstica inicial, esta se va a hacer con una preendoscopía. La gravedad de la hemorragia digestiva baja va a depender de su repercusión hemodinámica. Ahora, se ha intentado estandarizar alguna evaluación de gravedad de hemorragia digestiva baja, pero la propuesta bien conocida es esta, la que podemos ver en el cuadrito, donde nos presenta, ¿no? Algunos factores de riesgo independiente, que por ejemplo son la frecuencia cardíaca mayor de 100, la presión arterial sistólica menos de 115, síncope, el abdomen no doloroso, hemorragia en las 4 horas de evaluación, uso de aspirina y que haya más de 2 comorbilidades, en este caso que sean activas, ¿no? En este caso, entonces, la hemorragia digestiva baja, grave, se va a caracterizar por la presencia de una inestabilidad hemodinámica y vamos a ver que haya la persistencia de la rectorragia más alguno de estos factores de riesgo. Una presión arterial sistólica menor a 100, frecuencia cardíaca mayor a 100 pulsaciones por minuto, síncope no especificado por otras causas, la hemoglobina menor de 9 gramos por decilitro en ausencia de anemia, que esta sea crónica previa o un descenso de la hemoglobina mayor de 2 gramos por decilitro. Siguiente. Ahora también podemos ver otro cuadrito que también ya lo ha mencionado mi compañero, un poco para caracterizar y poner en grados, ¿no? Del 1 al 4, de acuerdo a la pérdida sanguínea, el porcentaje de la pérdida, la frecuencia cardíaca, la presión de pulso, la respiratoria, la diuresis y el sistema nervioso central, ¿no? Siguiente. En cuanto a las medidas iniciales, los pacientes con rectorragia leve autolimitada y que no tengan inestabilidad hemodinámica ni anemia o con una enfermedad anal evidente en los que se confirme la presencia de restos hemáticos en el tracto rectal, estos pueden ser dados de alta, ¿no? Se puede iniciar un tratamiento tópico si se da el caso y si es preciso. Se evaluará también una colonoscopía diferida y el seguimiento ambulatorio en función a las características del paciente. Los pacientes sin hemorragia digestiva baja grave, en estos pacientes lo que vamos a hacer es canalizar una vena periférica para analítica y dejar un catéter corto y de calibre medio a grueso que nos va a permitir, si se precisa, una infusión rápida de líquidos o sangre. Después se va a tomar un analítico urgente, que en este caso nos va a incluir hemograma, coagulación, función renal y hepática. Considera también la reserva de concentrado de Matías, una dieta sin residuos de previsión para una colonoscopía. En función a los resultados analíticos, también vamos a evaluar la necesidad de ingreso o la posibilidad de un manejo ambulatorio. Siguiente. En pacientes con hemorragia digestiva baja grave, se va a colocar 2 vías periféricas de calibre grueso que nos permitan una reposición baja de la volemia o una transfusión si es preciso. Un analítico urgente, también que incluya el hemograma, coagulación, función renal y hepática. Tener sangre de reserva, al menos 2 concentrados de Matías en función de su gravedad, ¿no? Una dieta absoluta las 24 primeras horas
Y si el paciente se mantiene estable, se puede iniciar la solución evacuante para lo que se va a realizar una colonoscopia. También vamos a ver en cuanto a la reposición de la volemia. Se pueden utilizar cristaloides de suero fisiológico, ¿no? Los coloides en este caso no son superiores en cuanto a la supervivencia y más bien nos pueden aumentar la tasa de complicaciones. Se va a recomendar también la administración de un bolo inicial de 1000 a 2000 mililitros en presencia de signos de hipovolemia, y el volumen total a infundir a la velocidad de infusión dependerá de la gravedad de la hemorragia y de las comorbilidades que el paciente nos pueda presentar. Si hay inestabilidad hemodinámica persistente, se va a tener que ver el caso de la oxigenoterapia, una vía central, sonda urinaria, fármacos vasoactivos, una intubación y también ver el ingreso a UCI. En hemorragias masivas, mayor a 4 concentrados de Matías en 1 hora, la reposición de factores de coagulación se va a realizar en función a los valores de fibrinógeno y a los valores de plaquetas. En este caso se deben corregir valores de fibrinógeno menores a 1.5 gramos por litro, con lo que vendría a ser plasma fresco congelado, y la trombocitopenia menor de 50.000 plaquetas por mililitro con una transfusión de plaquetas, y monitorizar, ¿no? Siguiente. La política transfusional se lleva a cabo mediante lo que son concentrado de Matías. Estos tienden a utilizarse exclusivamente para la corrección de anemia, más no para corregir la hipovolemia. Un concentrado de Matías aumenta el hematocrito en un 3% y la hemoglobina nos va a aumentar en 1 gramo por decilitro. También se va a recomendar en este caso que esta transfusión sea restrictiva. O sea, cuando la hemoglobina sea menor de 7 a 8 gramos por decilitro, ya que es más beneficiosa que una política o una transfusión liberal, ¿no? También la decisión de transfundir debe basarse en la situación clínica que tiene el paciente. Hay conceptos generales, por ejemplo, que solo excepcionalmente se transfundirá una hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro. Se transfundirá en pacientes estables si la hemoglobina está menos de 6 a 7 gramos por decilitro. Se puede transfundir también en pacientes que tengan hemoglobina mayor de 8 gramos por decilitro. En este caso, que sean posoperados o sintomáticos. Cuando hablamos de sintomáticos, son pacientes que presenten dolor torácico, hipotensión ortostática, taquicardia o una insuficiencia cardíaca. Y después vamos a ver también en pacientes hemodinámicamente estables. La decisión debe guiarse en este caso más por la sintomatología que por la cifra de la hemoglobina. Siguiente. Para el manejo de la anticoagulación y la antiagregación, la evidencia en el caso del manejo de hemorragia digestiva baja en pacientes que tengan tratamiento anticoagulante o antiagregante es muy limitado. Por eso es más que todo que se basa en lo que vendría a ser la hemorragia digestiva alta. Y en esta nos menciona que la mortalidad causada por el sangrado es muy baja y si los pacientes fallecen, más lo van a hacer por sus complicaciones, ya sea de origen trombótico, tromboembólico, de su enfermedad de base o por la enfermedad tromboembolítica venosa. Luego vamos a ver que, para ver el grado de riesgo que el paciente nos presenta en cuanto a lo que es la anticoagulación y antiagregación, vamos a primero ver este cuadrito, el CHAS-2, y puntuar, ¿no?, cuánto nuestro paciente puede llegar en su puntuación. Si va, por ejemplo, a tener una insuficiencia cardíaca congestiva, si hay hipertensión, cuando la presión arterial sea mayor de 140 y 90 milímetros de mercurio, un tratamiento antihipertensivo también va a puntuar 1. La edad mayor a 75, 1. La diabetes mellitus también va a puntuar 1. Que haya tenido un accidente cerebrovascular o tromboembolia previa va a puntuar 2. De acuerdo a esto, siguiente, por favor.
Vamos a ver entonces el riesgo de trombosis si se suspende el tratamiento anticoagulante. Va a ser un riesgo alto si el paciente va a presentar además una válvula mecánica, si en función de la frecuencia arterial vamos a ver un CHAS mayor a 5, que tenga un ACV o que haya tenido un accidente vascular transitorio, menos de 6 minutos, una enfermedad vascular reumática, etc. Siguiente. También en este otro cuadrito vamos a poder ver el riesgo de trombosis si se suspende el tratamiento antiagregante y es riesgo alto en el caso que se presente en STEM con fármacoactivos insertados menos de 12 meses o estén metálicos insertados menores a 6 semanas, un accidente cerebrovascular, un ACV, menor a 3 meses. Entonces, viendo todo esto, se debe evaluar individualmente en cada paciente el riesgo trombótico asociado a su reversión de su tratamiento. Si el tratamiento se suspende, debe reiniciarse lo más precozmente posible tras la obtención de una hemostasia. Preferentemente, esto se tiene que hacer antes de las 72 horas. Siguiente. En el caso del manejo de anticoagulación con dicumarínicos, vamos a ver que la reversión de la anticoagulación debe realizarse preferentemente con lo que son concentrado de factores de protrombina, porque la preparación de estos y su administración también es más rápido que el plasma fresco congelado. Vamos a ver también en pacientes con hemorragia digestiva baja grave que la reversión de su anticoagulación, como ya lo habíamos mencionado, tiene que hacerse con concentrado de factores de protrombina, debe asociarse a vitamina K por vía intravenosa, reiniciar esta anticoagulación con lo que vendría a ser heparina de bajo peso molecular, lo más precozmente. En el caso de que se pueda dar enoxaparina, se tiene que dar 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas por vía subcutánea. En ancianos y personas que tengan insuficiencia renal avanzada, no superar los 40 a 60 miligramos por cada 12 horas. Y en pacientes con alto riesgo de recidiva hemorrágica, se pueden considerar el uso de heparina sódica por perfusión. Podemos ver en el cuadrito entonces estos antídotos de dicumaníricos, sus dosis y ver la administración en cuánto tiempo van a hacernos efecto, ¿no? Siguiente. En pacientes sin hemorragia digestiva baja grave, la anticoagulación supraterapéutica se va a recomendar corregir la coagulación con vitamina K intravenosa y diferir las exploraciones diagnósticas hasta corregir el IRN en niveles terapéuticos. También la anticoagulación en niveles terapéuticos, esta se va a dar en pacientes con alto riesgo tromboembólico. La reversión de la anticoagulación también nos puede aumentar el riesgo de trombosis y embolia, incluso iniciando inmediatamente el tratamiento con heparina. Por esto va a ser necesario, ¿no?, valorar si se debe revertir con vitamina K o se debe mantener el dicumarínico en rango terapéutico. Siguiente. Para el manejo de los antiagregantes, en este caso, si se suspenden totalmente el tratamiento antiagregante, el riesgo de complicación cardiovascular y muerte nos va a aumentar de forma significativa. Entonces, teniendo en cuenta ya este cuadrito que les he mostrado anteriormente, el riesgo de trombosis, tenemos que no suspender la antiagregación si existe una inestabilidad hemodinámica con riesgo vital. En caso de doble antiagregación, el copidogrel va a suspenderse en primer lugar. En altas dosis se puede sustituir por ASA de 100 miligramos y en pacientes de bajo riesgo tromboembólico es posible suspender la antiagregación a máximo 3 días. Y también se va a recomendar reiniciar la antiagregación en cuanto se obtenga la hemostasia y dentro del periodo crítico de 72 horas. Siguiente. En cuanto a la evaluación diagnóstica, la estrategia diagnóstica va a variar en función de la gravedad de la hemorragia y definir si hay o no la presencia de una hemorragia digestiva baja grave, ¿no? En pacientes con hemorragia digestiva baja grave, se va a hacer una endoscopía, primero una endoscopía digestiva alta. En este caso podemos ver que
En un 10 a 20% de estos pacientes con rectorragia e inestabilidad hemodinámica van a presentar una hemorragia digestiva alta. Y se van a identificar estos por esta endoscopía alta, ¿no? En este caso, entonces, siempre en pacientes con rectorragia y en inestabilidad hemodinámica se recomienda esta endoscopía alta como primera exploración diagnóstica. Esto se va a dar tras una reanimación hemodinámica y si se constata que el paciente se halla en condiciones de recibir esta exploración, ¿no? Debemos sospechar también de la existencia de una hemorragia digestiva alta ante la presencia de melenas, un aspirado nasogástrico hemático o en pozo de café, una previa hemorragia digestiva alta, un cociente urea creatinina mayor a 30, antecedentes de cirrosis hepática o neoplasia, gastrointestinal alta o una hemoglobina menor de 8 gramos por decilitro. Después de esto vamos a ver que si sospechamos todo esto y confirmamos, pues es el tratamiento, y si no, y si vemos que sigue siendo grave o inestable, lo que se va a realizar es una angiotomografía computarizada, que va a ser la exploración de elección en el caso de las hemorragias digestivas bajas activas y con inestabilidad hemodinámica. Luego vamos a ver, entonces, en este caso, se explora con la TC, que es la multidetector, y con la administración de contraste yodado intravenoso. Solo no se puede realizar esta exploración si en el caso haya una reacción adversa a este contraste, ¿no? Es diagnóstica cuando objetiva la extravasación del contraste en el interior de la luz intestinal. En el caso de observarse esta extravasación de contraste, nos va a indicar la realización de una arteriografía terapéutica, en este caso la embolización. Y si durante la realización de la angioten no se encuentra hemorragia activa, se desaconseja la embolización y se recomienda iniciar una preparación para la colonoscopía, ¿no? Siguiente, por favor, Dani. Y la preparación para la colonoscopía va a consistir en una premedicación, que en este caso es opcional, de metoclopramida 10 miligramos vía intravenosa, una solución evacuante, que es muy común, el polietilenglicol. Alternativas puede ser que este polietilenglicol se dé en volúmenes reducidos, preparar 2 litros de solución, una solución con citrato magnésico, y la administración al inicio se puede iniciar durante la permanencia en urgencias en condiciones de estabilidad hemodinámica. En caso de mala tolerancia se puede administrar por sonda nasogástrica. Y al final, como mínimo se debe dar 3 horas antes de la exploración, ¿no? Porque se va a realizar luego una sedación farmacológica. Siguiente. En cuanto a la estratificación pronóstica posendoscópica, ya habíamos mencionado que la colonoscopía nos va a evaluar principalmente la presencia de sangre y determinar cuál es la lesión sangrante y su localización. Por eso hay factores endoscópicos de alto riesgo o de recidiva o de persistencia de la hemorragia. Dentro de estos son la presencia de estigmas de hemorragia reciente en endoscopía, o sea que haya vaso visible, un coágulo adherido o úlcera con fibrina, sangrado de origen vascular, angiodisplasia diverticular o con la colonoscopía no diagnóstica, o que también haya la presencia de sangre roja en la colonoscopía. Siguiente. También se puede dar estudios en pacientes con una colonoscopía no diagnóstica. Se puede hacer una cápsula endoscópica, siempre en hemorragia digestiva alta, no siempre se va a dar en hemorragia digestiva baja y siempre cuando hay inestabilidad hemodinámica. O se puede dar una enterotomografía computarizada o una enteroresonancia magnética. Se usa una cápsula, en el caso de que la cápsula esté contraindicada, dudosa o negativa. Y la enteroscopía en alta probabilidad de hallar lesiones en intestino delgado con sangrado activo o que se dé las biopsias o tratamiento en el intestino delgado. Siguiente. El tratamiento, las medidas generales y tratamiento médico van a ser la nutrición, el ayuno solo como preparación para intervención diagnóstico-terapéutica y en la mayoría de casos se reinicia la dieta en menos de 24 horas. La movilización se va a asociar a un rápido, la inmovilización se asocia, ¿no?, a un rápido deterioro de las capacidades motoras, incrementa el riesgo de TEP, por ejemplo,
la profilaxis de la enfermedad venosa tromboembólica con heparina de bajo peso molecular desde el inicio y se tiene que dar una movilización precoz. Tratar la enfermedad de base y el tratamiento farmacológico se va a dar principalmente con octreotide y la somatostatina. Siguiente. Si en caso se dé una radiología intervencionista, se va a dar mediante arteriografía, es de elección en pacientes con hemorragia digestiva baja con inestabilidad hemodinámica. Cuando la angiotensia se va a observar una extravasación de contraste de la luz, ¿no? La técnica es la embolización supraselectiva. Esta nos va a conseguir una hemostasia y la colonoscopia para lo que es el diagnóstico etiológico. Siguiente. Si el tratamiento es endoscópico, las técnicas son la inyección de adrenalina, 1 cada 10, 1 cada 20,000, la coagulación en nuestro medio habitualmente con argón plasma y las mecánicas se pueden hacer con clips, bandas elásticas y endoloops. Se va a dar en caso de hemorragia diverticular, se va a recomendar la colonización de un clip, la colocación de un clip o de bandas elásticas. En el caso de lesiones vasculares, las técnicas de coagulación son útiles. La hemorragia postpolipectomía, si el pedículo restante lo permite, si es eficaz, hacer una compresión con la misma asa de la polipectomía durante 5 a 10 minutos. También se puede dar una inyección de adrenalina, coagulación o la compresión mecánica del pedículo por debajo del corte con un clip o un endol. Siguiente. Siguiente, Dani, por favor. Y el tratamiento quirúrgico se va a dar en hemorragia digestiva baja de origen conocido. La terapia se tiene que hacer de rescate, la hemorragia digestiva baja no controlada con el tratamiento endoscópico o angiográfico. Esta tiene que ser individualizada en función del estado del paciente y la etiología del sangrado. Se va a dar la colocación preoperatoria de origen, fundamentalmente esto para realizar una cirugía dirigida. La técnica de lesión es la recesión segmentaria del área donde se localiza el sangrado. O se puede dar en el caso de hemorragia digestiva baja de origen desconocido. En este caso se va a hacer la colectomía subtotal, es el último recurso en pacientes con hemorragia persistente, descartando ya una hemorragia digestiva alta, ¿no? Esto mediante una endoscopía, arteriografía o colonoscopía o que se haya hecho una cápsula. Eso es todo, doctor. Gracias. Bien, vamos a ahondar más en las prácticas del día viernes y sábado. Y al posterior, el 22, tenemos el examen. Creo que estamos... Sí, doctor, el 22 sería el examen. Sí, estamos yendo bien y no se olviden de colocar todas las diapositivas en PPT y en PDF y las revisiones que ustedes están haciendo para que sea un documento más de lo que ustedes están trabajando. Bien, entonces vamos a ahondar, como les hemos comentado, en viernes y sábado. Presenten sus casos clínicos. Hemos dicho que las teorías son un resumen más dirigido al caso clínico que van a presentar. Si tienen alguna consulta. ¿Todo bien? Entonces nos estamos viendo viernes y sábado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.